Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Mike Calderón Sketch. Ahora vamos por el curso, bueno, no el curso, el mismo curso, pero el tema 2. Elipses y círculos. ¿Qué les parece? El coco de todos, ¿verdad? Pero antes díganme cómo les fue con el tema 1, soltura de trazo. ¿Lo practicaron? Estoy segurísimo que sí. Yo sé que sí. Así que, pues, sin más que decir, pues vamos a ello. El tema de hoy, como les decía hace un momento, es círculos y elipses. Sobre todo las elipses creo que es el coco de todos, es decir, lo que más trabajo nos cuesta interpretar hacia dónde se acuesta la curva o el círculo, ¿de acuerdo? ¿Y qué es una elipse? Pues no es otra cosa más que un círculo en perspectiva. Los círculos cuando los vemos de frente, pues agarramos un compás, tiramos el círculo que cabe dentro de un cuadrado perfecto y después cuando lo vemos en perspectiva, ¿en qué se convierte? En rombos, ¿de acuerdo? Y esos círculos se van haciendo elípticos, así como un huevito, pero bonito, ¿de acuerdo? Es sumamente importante dominarlos. Ahorita les voy a enseñar algunas técnicas, tanto técnicas a mano y al ojo, como una técnica que es un poquito más como medida, como más técnica. Las dos les van a funcionar siempre, entonces apréndanlas bien. ¿Cuál es la utilidad real de hacer elipses? Pues toda, así como es importante hacer líneas rectas y curvas suaves, las elipses nos marcan en todo, en las esquinas de los objetos, hacer un plumón, hacer la tapa del plumón, por ejemplo, o bien para los que les gusten los coches, por ejemplo, ¿no? Un coche pues que tiene sus llantas dos por lado, o sea, dependiendo de la vista en que lo estemos dibujando, pues vamos a ver dos, inclusive tres, inclusive cuatro, podemos ver, ¿no? Obviamente por debajo. Pero de nada sirve tener un magnífico trazo, una magnífica perspectiva en cuanto a curvas y líneas en toda la estructura y que cuando lleguemos a las elipses, es decir, a las llantas, apunten hacia el lado equivocado. Lo matamos por completo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues primero que nada tener la mano suelta, como lo vemos aquí. Recordemos jugar con la muñeca, con el codo e inclusive hasta con el mismo hombro si es necesario. Entre más suave tengamos la pluma sujetada, mucho mejor y más fácil saldrán estos objetos, así como las líneas rectas, saldrán los círculos. Círculos de todos tamaños. Por ahí yo he encontrado a gente que empieza a hacer cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, las elipses o no sé, que si un círculo por acá, una elipse por acá, otro elipse por acá, otro elipse por acá, otro elipse por acá, y después cerramos. Olvídense de tantas cosas tan complejas. Lo que estamos viendo aquí es practicidad. El dibujo es practicidad, es cosas rápidas muchas veces. Tenemos sketches o ilustraciones que pueden tomar días, eso me queda claro, que nos podemos concentrar por mucho tiempo. Pero el dibujo es agilidad, es destreza, es habilidad manual, visual, ¿de acuerdo? Es comunicar rápido. Entonces, olvidémonos de estas técnicas que no funcionan absolutamente de nada. Vamos a matarlas y vamos a jugar de la manera más práctica posible. Entonces, el primer tip es sujetar la pluma muy suave, acomodarse al papel y cuando estemos trabajando de esta manera, entonces nuestro trazo podrá ser mucho más ad hoc, ¿de acuerdo? Y ahorita les voy a enseñar qué material vamos a utilizar. Ya estamos en la mesa de trabajo y aquí les voy a mostrar estos templates que tengo ya prehechos y ustedes también podrán hacer. ¿Qué tenemos aquí? En el primero, para trabajar sobre los círculos, tenemos una serie de cuadros perfectos. Un cuadro creo que tiene, si no mal recuerdo, van de 7x7, 5x5, 3x3, 10x10.
El tamaño es lo de menos, siempre y cuando sean cuadrados perfectos. Recuerden que un círculo cabe perfectamente bien en un cuadrado perfecto. Otro de los templates que tenemos es este, que son justamente rombos, es decir, unos cuadrados o unos cubos que se convirtieron o que les llegó la perspectiva y se convirtieron en rombos. El ángulo es indistinto, no necesitamos, pero sí, lo único que sí es importante es mantener diferentes anchuras, porque cada una de estas anchuras que tenemos aquí nos va a dar diferentes elipses. Aquí tenemos perspectivas a 2 puntos de fuga que nos generarán elipses a 2 puntos de fuga y también elipses a un solo punto de fuga. Tenemos estos dos tipos de perspectiva sumamente importantes. Y en esta última tenemos también elipses a un punto de fuga en la parte superior y a un punto de fuga en diferentes aperturas en este extremo. De este lado tengo dos rombos extras que pueden ser copiados de estos mismos que tenemos acá, en donde les voy a enseñar un procedimiento técnico, donde podemos trazar líneas y puntos que nos van a llevar justamente a hacer la mejor elipse más técnica, ¿de acuerdo? No tan a mano, no tan al ojo. Entonces, pues vamos a empezar. Recordemos que un círculo perfecto entra en un cuadrado perfecto. Un cuadrado perfecto alberga a un círculo que toca sus cuatro caras. Quiere decir que este círculo tendrá que tocar la cara vertical izquierda, la cara horizontal superior, la cara vertical derecha y la cara horizontal inferior, obligadamente. ¿Qué vamos a hacer? Nos sentamos acorde a nuestra posición más cómoda, tomamos la pluma muy suave y yo recomiendo siempre jugar hacia el lado que tengan mayor habilidad. Para mí, en mi caso particular, es mucho más fácil trazar en sentido opuesto a las manecillas del reloj, es decir, que vamos de la izquierda hacia la derecha y regresamos al punto. La idea de este cuadro es generar círculos, pero cada uno que dibujemos se vaya mejorando, es decir, el primer círculo puede que quede chueco, puede que quede como un huevo, puede que no toque una esquina, pero la idea es que cada pasada que yo doy sobre este cuadrado, yo vaya subiendo mi mano, estirando mi trazo hacia un lado o hacia el otro, según sea necesario, para llegar a tocar esos 4 puntos. De esta manera, nuestro círculo quedará mucho más derecho, digamos, vamos a llamarle así, un círculo más perfecto, y esa será la forma en que yo tendré que trazar siempre una vez que ya domino el tema. Va a ser muy común que me quede corto o que me quede lejos, ¿de acuerdo? Pero entre más practiquemos, más fácil nos va a salir. Entonces empezamos a tocar cada una de esas esquinas y lo importante es que cada vuelta que yo dé me acerque más al círculo perfecto que necesito. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podemos cambiar de tinta o de herramienta y hacer lo mismo, de tal manera que yo pueda trazar un círculo perfecto dentro de este cuadrado tantas veces como sea necesario, pero que además toque perfectamente bien los 4 ejes. Chicos, grandes, no importa el tamaño, si empiezo por dentro tengo que estirarme hasta que llegue la parte de afuera. Y empezar a practicar. Podemos trabajar hacia el otro lado, hacia adentro, etcétera, girar la mano, trabajar a lo mejor un poco de lado. Ustedes se encuentren en su mejor posición y siempre mantengan sus líneas tocando los 4 puntos, ¿de acuerdo? Y sobre todo cuando son grandes, entonces ya tenemos, por ejemplo, en este pequeño estoy prácticamente jugando con mis dedos. En este ya meto un poquito más de muñeca, los dedos, pero cuando llego a este, que es el más grande, aquí ya me obliga a jugar con los dedos, con la muñeca, inclusive con el codo y chance y que hasta el mismo hombro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Medir hasta dónde tengo que llegar
para empezar a trazar esas piezas. Aquí estoy jugando por completo con la muñeca, con el codo, con el hombro. Como pueden ver, tenemos todo el movimiento completo, dado que el círculo es muy grande. Entonces tengo el movimiento desde mi hombro, desde el codo y un poco en la muñeca. Puedo hacer un círculo adentro, agarrado de justamente de lo que tengo por fuera. Entonces tratar de mantener, es importantísimo tratar de mantener las mismas distancias entre cada uno de ellos, y hasta poder llegar a otro más adentro, por ejemplo, y saber que tengo que todos son prácticamente concéntricos, es decir, que tengo la misma distancia en todas las caras, que todos son iguales. Hacer círculos concéntricos. Una vez que practiquen dentro de un cuadrado, pues entonces lo siguiente que nos va es jugar sin el cuadrado y empezar a tener esa confianza de generar el círculo y saber hacia dónde me tengo que mover para hacerlo lo más redondo posible. Recuerden tomar la pluma muy suave y hacer círculos con su mano abajo. O inclusive habrá momentos en que podamos jugar nada más, por ejemplo, con una mitad o la mitad de abajo, etcétera. Pero tengan la confianza de su movimiento en la mano y en todo el hombro, y que puedan jugar con objetos concéntricos agarrados de un eje. ¿Qué les parece? Está interesante, ¿no? Está padre, hacer círculos es interesante, muestra mucho el control de la mano. Justo el siguiente tema son las elipses. Las elipses, déjenme tomar una hoja nueva aquí y vamos a ver qué es una elipse. Una elipse es esto, en donde nosotros sabemos o tenemos que entender cuando trazamos un círculo, por ejemplo, que tenemos dos ejes que están dentro de un cuadrado perfecto, como lo vimos en el ejercicio anterior, y donde podemos ver el círculo toca las cuatro caras y el eje que la divide tanto vertical como horizontal son exactamente iguales. Mide lo mismo 10 centímetros, por decir un número, de alto como 10 centímetros de ancho. ¿Qué sucede con las elipses? Imagínense que tomamos un círculo y lo apachurramos por la mitad. Entonces, en este momento, ¿qué pasa? Que los ejes empiezan a cambiar. Ahora tenemos igualmente dos ejes, pero un eje se convierte en un eje más chico, es decir, un eje menor, y el otro se estira. Entonces este se convierte en el eje mayor. Si se fijan, hasta suena un poco obvio decirlo, pero ¿de qué lado se va la elipse? ¿Cuál es la dirección de la elipse? La dirección de la elipse es donde está el eje mayor, el lado más grande. Entonces, todas las elipses siempre seguirán el eje mayor del cual están compuestas. Siempre. En este caso, si yo tengo un eje mayor que va hacia arriba y tengo este como eje menor, lo único que tengo que hacer es tocar los extremos y hacer las elipses, pero siempre en dirección al eje mayor. Al eje mayor. De tal manera que una vez habiendo entendido esto, vamos por este ejercicio. ¿En qué se convierte un cuadrado cuando lo pasamos en perspectiva? En un rombo, como esto que estamos viendo aquí.
Y la pregunta es muy sencilla. ¿Y cómo vamos a saber hacia dónde va la elipse? ¿Por qué no va hacia allá? ¿O por qué no va hacia acá? ¿O por qué no va hacia el otro lado? Es muy simple. ¿Cuál es el eje mayor? ¿El 1 o el 2? Es notorio, ¿no? Si yo lo mido con esta pluma, el eje mayor mide esto y el eje menor mide solo la mitad. ¿Cuál es el eje mayor? El eje número 1. Y como yo había mencionado antes, que la dirección de la elipse va hacia el eje mayor, ¿hacia dónde va esta elipse? Pues hacia allá, hacia el eje mayor. Y la podemos repetir n cantidad de veces. Obviamente como en los círculos, corrigiendo y haciéndolo de la mejor manera hasta que quede lo más suave la curvatura posible. Y miren lo que está sucediendo aquí. Igual que en el círculo, estamos tocando las 4 caras. Es decir, los mismos 4 ejes que tenía un círculo, pero que al momento en que pasaron a ser perspectiva, se alargó uno y se encogió el otro. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la perspectiva de esta elipse? Repito la pregunta. ¿Cuál es el eje mayor? ¿El 1 o el 2? Notoriamente es el 1. Observen aquí, esta es la distancia que tiene el eje menor, comparada contra el eje mayor. Por esa razón, entonces, y tocando las 4 caras, yo puedo hacer mi elipse en ese sentido. Lo más suave posible, sin esquinas, y repitiendo cuantas veces sea necesario. ¿Qué va a pasar en estos objetos de acá, en estos rombos? La pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuál es el eje mayor, el 1 o el 2? Uy, aquí los puse a dudar un poquito, estoy seguro. ¿Por qué? Porque están muy similares. Sin embargo, este es el eje mayor y este es el eje menor. Entonces, la razón sigue siendo la misma, la dirección es la misma. Pero ¿qué sucedió? Que ahora la elipse está mucho más cerrada. Fíjense cómo esta gira hacia allá, esta gira hacia acá. O sea, tenemos estas variantes de ejes debido a la amplitud de su área. Entonces, esta es mucho más abierta que esta. Y esta, inclusive más todavía, ¿no? Ya sabemos que el lado mayor es este que tenemos de este lado y este que cruza es el pequeño. Entonces, mi elipse gira hacia allá. ¿Qué les parece? Trabajando sobre este esquema de lado hacia una elipse que va hacia el lado derecho, sabemos o preguntamos lo mismo. ¿Cuál es el eje mayor, el 1 o el 2? Este es el eje 2. Notoriamente es mucho más chico, por ende la elipse gira hacia allá. Y si se fijan cómo van cambiando las amplitudes y las direcciones de una elipse. Tocando las 4 caras otra vez. Sé que este es mi eje, entonces hacia ese lado tendré que dirigir las partes más angostas de mi elipse y dejarlas más abiertas en los extremos. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos? ¿Les parece bien? Aquí les tengo un truco. Ahora tengo elipses a un punto de fuga. Y la pregunta es la misma. ¿Cuál es el eje mayor? ¿El 1 o el 2? ¿Ustedes qué dicen? Pues yo digo que son exactamente iguales. Aquí tenemos el eje 1 y aquí tenemos el eje 2. Son exactamente iguales. Entonces, pareciera que me estoy contradiciendo, ¿no? Si yo dije que tendrían que ir al eje mayor siempre las elipses, y aquí tenemos dos ejes iguales, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Muy simple, que tenemos que tomar el lado más largo, que es el lado vertical. El lado horizontal es muchísimo más corto que el lado vertical. Por ende,
lo único que tenemos que hacer es encontrar el centro en perspectiva de este rombo. ¿Y cómo lo encontramos? Cruzando las esquinas y pasando la línea por el centro. Esto nos representa justamente la mitad de este cuerpo, pero en perspectiva. Quiere decir que ahora, si el eje mayor o el sentido de este rombo está vertical, mi elipse tendrá que tocar las 4 caras en sentido vertical. Esta es una perspectiva muy utilizada, sobre todo cuando trabajamos en coches, por ejemplo, en donde la siguiente llanta tendría que estar por detrás en vertical, ¿de acuerdo? La pregunta corre para este siguiente ejercicio, que va para allá. ¿Cuál es el eje mayor? ¿El 1 o el 2? Notoriamente están iguales y medidamente también están iguales. Entonces, mi eje mayor está en sentido vertical en el dibujo, en mi hoja. Entonces, mi elipse tendrá que ir en sentido vertical, mucho más cerrada que la anterior. ¿Qué tal? ¿Vamos bien? Si tienen dudas, acuérdense, aquí en la parte de abajo, mándenme preguntas y yo se las contesto con mucho gusto. La siguiente elipse, como pueden ver, el siguiente rombo más bien está bastante más abierto y mucho más alargado. Sin embargo, sigue siendo la misma técnica. ¿Cuál es el eje mayor? ¿El 1 o el 2? Son exactamente iguales, el 1 o el 2. Encuentro el centro de esta pieza y sabré que se dirigirá hacia ese lado, hacia el lado derecho se empezarán a cargar las elipses y vamos a ver cómo se van abriendo en comparación con la primera, tocando esas mismas 4 caras, pero cargadas hacia el lado derecho y en sentido vertical. Entonces, la elipse prácticamente empieza a ser casi hasta un círculo. Hasta se ve hermosa, se ve bonita. A mí me encanta hacer elipses. Esta es mucho más cerrada, mucho más alargada, significa que está más apachurrada. Y si hablamos de perspectiva, quiere decir que está mucho más metida, ¿de acuerdo? Que estamos viendo mucho más cara frontal de un objeto que el lado lateral, valga la redundancia. Entonces, esta elipse es muy larga, movemos hombro, movemos codo, movemos muñeca. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¿Les parece bien? Vamos bien, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio más sobre estas. Son elipses también a un punto de fuga y la pregunta siempre será la misma. Encontramos la mitad, los ejes son iguales, quiere decir que en esta perspectiva el círculo tendrá que estar cargado hacia la parte superior tocando las 4 caras. ¿Qué ejemplo práctico podríamos darle a esto? Pues que a lo mejor es una lata de refresco, etcétera, no sé, ¿no? Por ejemplo, la parte de abajo prácticamente tendría que estar redonda para notar que esta es una lata, por ejemplo, ¿no? Vamos a darle este sentido práctico a este trazo que tenemos aquí. Y a lo mejor mostramos que por aquí se abre, ¿no? Aquí se toma, etcétera, etcétera. Y obviamente los ashurados, ya sea un largo ashurado en vertical. ¿Y qué va a pasar cuando desplazamos la profundidad de la lata, ¿no? Que el elipse tendrá que ser exactamente igual, pero ligeramente más abajo. Entonces ya podemos representar perfectamente bien aquí la profundidad que existe en esta lata con un pequeño ashurado. Entonces tenemos este trabajo práctico de ver cómo se ve un elipse, ¿no? Esta es exactamente lo mismo. Tocamos las 4 caras. Pero ahora la diferencia con las que estábamos haciendo antes es que el lado largo o el eje largo está en sentido horizontal, de tal manera por eso que estoy haciendo las elipses en sentido horizontal.
a comparación de estas, ¿no? Las teníamos en vertical y estas están en horizontal. Aquí decíamos, aquí por ejemplo, si hiciéramos la lata, entonces sería una lata que está acostada, por ejemplo. Pero bueno, regresemos a esta posición. Estas pequeñas elipses muy cerraditas. Y si hiciéramos el fondo, por ejemplo, un objeto que tiene fondo, podríamos asurarlo hacia adentro, es decir, desplazando las elipses de adentro hacia abajo para que nos dieran esta ilusión de que tenemos un fondo. Por ejemplo, aquí vamos a cerrarlo así y hacer la elipse de su base. Entonces es un cilindrito que tiene un fondo en la parte superior y que está obviamente iluminado o asurado. ¿De acuerdo? Entonces ya es la manera práctica de ver estos objetos, ¿no? ¿Qué les parece? La práctica hacia el maestro, chicos. Entonces no dejen de practicar. Y siempre utilicen, mientras no tengan un ojo muy bien entrenado, yo siempre recomiendo que utilicen estos envolventes y estos rombos para que sus elipses y todo lo que usen salga siempre de la mejor manera. Entonces, si yo trazo todos esos ejes, yo sé que tengo que pasar por ellos en algún momento y mis elipses saldrán mucho más fáciles. Si encuentro otra vez mis ejes y mis mitades, yo sé que tengo que pasar por cada una de ellas, entonces mis elipses se empiezan a ser más amables. Si se fijan en todos ellos, estoy tocando las cuatro caras. Y ustedes se dirán, entonces, ¿qué pasa con estos extremos? Pues no pasa nada, porque ahí no hay objeto. Es como cuando estábamos haciendo los círculos. Los círculos que tocan las cuatro caras tienen esquinas completamente vacías. ¿Están de acuerdo? Tenemos esquinas vacías por completo. Como esto que tenemos acá. ¿Qué es lo que sucede en una elipse? Que tocamos las caras, pero también tenemos esquinas completamente vacías. Podemos ver la interpretación perfecta de un círculo en perspectiva, que es una elipse, y un círculo perfecto. La esquina A, vamos a llamarla así, es la esquina A, la esquina B, la esquina B, una esquina C, una esquina C y la D. Son esquinas vacías. Y las caras que estamos tocando serán la 1, 1, 2, 2, 3, 3 y 4, 4. ¿Qué tal? ¿Les parece más lógico cuando nombramos así? Yo creo que sí, ¿no? Es una excelente manera de ir entendiendo el movimiento entre los círculos y las elipses. Y qué áreas tienen que estar vacías y qué áreas sí tienen que tocarse. Ahora lo que vamos a ver de este lado es la manera técnica de hacer esto. Aquí lo hicimos muy a la mano, al ojo, sin embargo existe una manera técnica la cual les pido mucha atención. Una vez que yo tenga este rombo, lo primero que yo voy a hacer es trazar una línea que va de la esquina inferior a la mitad superior. De esa misma esquina a la mitad de un costado. De la esquina superior vamos a ir a la mitad del costado izquierdo. Y de esta misma esquina vamos a bajar a la mitad del costado inferior.
estos puntos son los que estamos buscando. Este y este. ¿De acuerdo? Todavía no acabamos. Vamos por el siguiente paso. Vamos a unir los ejes o las esquinas más alargadas, es decir, el eje mayor. Vamos a encontrarlo y a definirlo perfectamente bien. Para encontrar ahora la mitad que existe entre la esquina superior y este punto de aquí, esta intersección, encontramos la mitad. Me estiro al de abajo y entre esta intersección y la esquina inferior encuentro otra vez la mitad. ¿De acuerdo? Y la mitad, otra vez, vamos a cruzar ahora el eje menor para unir estos puntos que yo les había comentado a un inicio, para generar un cuadro en la parte de adentro y que podamos encontrar la mitad que resta entre la esquina del eje menor y esta intersección, para encontrarla aquí, y la esquina entre la intersección y el eje menor, y encontramos la mitad. Lo voy a hacer de otro color diferente para marcarles cuáles son los puntos que nos importan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez teniendo eso, podremos tomar otra vez el trazo, ya sea a mano, muy suavecito, para ir pasando por todos esos puntos. O bien, tomar la pluma y con velocidad hacer la elipse perfecta dentro de ese marco. No se preocupen si no entendieron, lo voy a repetir de este lado. Vamos paso a paso, porque además es una elipse opuesta. De la esquina, vamos a hacerlo con rojo. De la esquina inferior, es decir, voy a tomar primero el eje menor. Empiezo por las esquinas del eje menor. De la esquina inferior, ubico y toco la mitad de la cara superior. Y este es el que me importa. De la esquina inferior, ubico y toco la esquina, el centro del lado opuesto, del lado izquierdo. Del eje de la esquina superior del eje menor, voy hacia abajo a trazar y encontrar la mitad de la cara inferior. Y este es el punto que me interesa. De la esquina superior del eje menor, trazo una línea que toque la mitad de la cara opuesta. Ahora vamos a ubicar el eje mayor. Y cierro mis esquinas, cierro mi cajita. Cierro mi caja para encontrar las mitades restantes, es decir, la mitad que hay entre este punto y esta intersección, la mitad que hay entre este punto y la mitad que hay entre esta intersección y esta esquina, y la mitad que hay entre esta intersección y esta. Entonces yo puedo trazar tocando todos esos puntos que ya definí. O bien tomar mi pluma y rápidamente hacer mi trazo tocando todas esas esquinas. Aquí lo que tenemos podría ser una lata, por ejemplo, un cilindro inclinado, en donde esta que tenemos aquí la vamos a repetir en la parte de abajo ligeramente más abierta
y podemos tener esta pieza como si fuera un cilindro o una lata, etcétera. Una sombra al centro y podemos ya retrasar de forma segura. Y puede trazar dentro de lo que querramos, a lo mejor el fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos achurar para demostrar que aquí adentro hay algo más. En un caso práctico, por ejemplo, vamos a trazar una perspectiva de esta manera, en donde yo tengo esta descomposición a todo lo largo de esta tabla o lo que fuera, y lo único que tengo que hacer es encontrar el eje mayor de cada una de ellas y trazar, por ejemplo, la primera elipse aquí. ¿Y qué tal si me aviento a trazar, me extiendo un poco más hacia acá? Recordemos que entre más nos alejamos de nosotros en una perspectiva, yo estoy pegado aquí, y entre más me acerco al punto de fuga, los objetos se van haciendo más pequeños. De tal manera que yo llego hasta el final y mi elipse se va a hacer hacia el mismo sentido, pero mucho más angosta. ¿Y qué podríamos desarrollar aquí? A lo mejor un vehículo, ¿no? Repetimos elipses en el mismo ángulo que tenemos por fuera, pero ahora por dentro, para generar esta idea de que tenemos, por ejemplo, aquí los rines, ¿no? Y podemos rellenar los espacios. ¿Qué les parece? O bien, la sencillez de un cilindro. Con su parte interior. Con un achurado de volumetría muy fácil. Y pues no sé. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece interesante el ejercicio de las elipses, no? Es, como les decía al principio, pues es el coco de todos, pero se pueden lograr. Nomás hay que sabernos alinear hacia los ejes y van a ver que les van a quedar muy bien. Practíquenla mucho, por favor, y nos vemos en el siguiente tema. El siguiente tema es tinta, es decir, cómo vamos a hacer un sketch muy bueno solamente con una sola pluma. No se lo pierdan, aquí nos quedamos. Adiós.